Yo le invito a abrir su Biblia en el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Y quiero leer para usted este Salmo de David. Salmo capítulo 27. Dice la palabra, todo suficiente de Dios. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. El título del sermón de esta mañana es La confianza que vence el miedo. La confianza que vence el miedo. Y la manera como lo vamos a desarrollar es una manera muy sencilla. Vamos a tener dos encabezados que vamos a seguir. Del versículo 1 al versículo 6 vamos a ver esa confianza triunfante del creyente. Versículo 1 al 6. Y en segundo lugar vamos a ver esa confianza suplicante del creyente. Versículo 7 al 14. Así que vamos a seguir esos dos encabezados. En este salmo, David repasa los deseos y meditaciones que había ejercitado en medio de terribles aflicciones. Ahora dichas aflicciones amenazaban su confianza en Jehová y en llenar su vida de espantosos temores. Ese era el peligro. La acción de gracias que el salmista levanta en el Salmo capítulo 27 y su cántico de alabanza reflejan que esta composición fue escrita después de que el salmista fue liberado por Dios de en medio de tan terribles aflicciones. Parte de las aflicciones que él ha experimentado son los ataques de sus enemigos y principalmente se concentran en su boca. Palabras, calumnias, vituperio, críticas en contra del salmista. Y es por esta razón que repite las declaraciones de fe que llenaron su corazón de confianza y valor y expone la importancia de la oración, siempre la oración, en momentos de aflicción. Con esto el salmista logra vencer el temor que esta situación adversa le había provocado. Por otro lado, quiero decir algo más. No sería extraño para nada pensar que el inicio de este salmo pudiese ser el versículo 7. Miren el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde.
De manera natural, el salmo iniciaría con una súplica en el versículo 7. Esto estaría en consonancia con todos los salmos de súplica que encontramos a lo largo del libro. Y seguida del versículo 1 del capítulo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizando? Y podría finalizar con una acción de gracias en el versículo 6, la última línea, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bien, esa estructura literaria puede funcionar a la hora de leer el Salmo capítulo 27. Sin embargo, pues este no es el orden que encontramos. Ese no es el orden que encontramos. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 27, vemos que el salmista inicia con una declaración de confianza para luego darle acción de gracias al Señor, para luego pedirle al Señor ayuda. Es un orden no muy natural. No se acostumbra mucho en los salmos de súplica. Ahora, lo interesante es que ambas estructuras pueden funcionar. Tendríamos que preguntarnos aquí entonces cuál es la intención del salmista en estructurar literariamente el Salmo 27 de la manera como lo hace. Primero nos lleva a una declaración de confianza en Dios para luego entonces levantar su súplica de ayuda al Señor con una fe fortalecida. Veamos entonces, en primer lugar, la confianza triunfante del creyente. Versículos 1 al 6. Voy a leer el verso 1 para ustedes. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La confianza triunfante del salmista inicia con dos declaraciones básicas. La primera, Jehová es mi luz y mi salvación. La segunda, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y le acompañan dos preguntas retóricas a estas dos declaraciones de fe. La primera, ¿de quién temeré? La segunda, ¿de quién he de atemorizarme? Con estas dos preguntas la respuesta es muy obvia. De nadie temeré y de nadie he de atemorizarme. Pero para llegar a declarar tal cosa, algo tenía que haber ocurrido en el corazón del salmista. Son declaraciones que no se dicen tan fácil. Se requiere un proceso de transformación en el alma del salmista para poder declarar lo que declara en el Salmo 27. Las razones fundamentales por las que David fortalece su confianza frente al miedo es porque Jehová es su luz, porque Jehová es su salvación y porque Jehová es su fortaleza. Y está utilizando tres metáforas que tienen como fin mostrar que el Señor es el todo para el salmista. Es el todo para el salmista, no es simplemente una parte de su vida, es el todo para el salmista. Y que la ayuda del Señor será suficiente cuando el miedo acecha la vida de David. La autopredicación. La autopredicación le permite recordar que Jehová ilumina su camino, que Jehová lo salva de diversos peligros y que Jehová lo protege del hombre malo. La autopredicación de la palabra. Y para autopredicarse la palabra, David tenía que tener su mente saturada de la palabra de Dios. Una mente vacía de la palabra del Señor, pues no puede llevar a una persona a autopredicarse la palabra en momentos de temor, de angustia, de miedo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. Y esta verdad le permite a él enfrentar la adversidad que va a describir en los siguientes versículos. Miren el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. A partir de este momento, el salmista empieza a ilustrar la situación de adversidad en la cual su confianza en el Señor le da la victoria en medio de la situación. Sus enemigos se juntan con un propósito particular. Van a establecer un campamento militar para destruir a David. Como bestias feroces quieren difamarlo. No obstante, lo que dice David, ellos tropezaron
y cayeron. Sus enemigos se juntan con el propósito de librar una cruenta batalla contra él. Sin embargo, no temerá mi corazón porque yo estaré confiado. Esta es la confianza triunfante del salmista. Jehová ilumina su camino, lo salva de diversos peligros y lo protege del hombre malo. Es verdad que el Señor es más poderoso que cualquier ejército que se levante en el mundo. Él es más poderoso. Y como si fuera poco, la presencia del Señor se va a convertir para el salmista en su más poderoso refugio. Es la presencia del Señor. En medio de su aflicción y en medio de la amenaza constante del temor, el salmista decide levantar una petición a su Señor como si fuese la decisión más importante de su vida, la más importante de su vida. ¿Cuál sería esa decisión para nosotros en esta mañana? ¿Cuál sería la decisión más importante de tu vida? En medio de esta situación de adversidad, él decide levantar la petición, la decisión más importante de su vida. Decisión y petición al Señor. ¿Cuál es? Miren el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O como lo dijo el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No es otra cosa que el anhelo intenso de estar con el Señor en cada momento. Ese es el anhelo de David, pues no imagina su vida alejada de la presencia de Dios. Él es consciente que el ser humano le puede quitar todo. Recuerdan el estudio bíblico de esta mañana, ¿verdad? Pero lo único que el ser humano no te puede quitar, y David lo entendía muy bien, es al Señor mismo. Es al Señor mismo. Si algo en el cual él puede estar seguro que posee para siempre es la presencia del Señor mismo, lo cual no le puede ser quitado. No le puede ser quitado. Y ese es su anhelo. ¿Y para qué quiere estar en la casa? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David era un gran lector de la ley, pero también meditaba profundamente en lo que leía, lectura y meditación. Pero a la luz del Salmo 27 nos va a demostrar que también oraba mucho al Señor, oración. Y aparte de orar, contemplaba a Jehová. Lectura, meditación, oración y contemplación. 4 disciplinas espirituales fundamentales para la vida del creyente. Lectura, meditación, oración y contemplación. Para contemplar la hermosura de Jehová. La gloria de Dios llama la atención de David, de tal manera que todos sus sentidos están ocupados contemplando la belleza del Señor. Y esto hace que el temor y el miedo que él está viviendo en este momento pase como a un segundo plano. Esa es la forma de operar, que todos sus temores y sus miedos pasen a un segundo plano mientras él contempla la gloria de Dios. Y es que hay algo más importante que contemplar la gloria de Dios para el creyente. La respuesta es no. No hay nada más importante. ¿Por qué? Porque Él ilumina tu camino, lo salva de diversos peligros y lo protege del hombre malo. Esa es la confianza triunfante del salmista. Y ese acto de contemplación tiene que ver no solamente con un conocimiento íntimo del Señor, sino también de adorarlo ante lo incomprensible. David entiende muy bien esto. Hay cosas que el Señor le ha permitido conocer a través de la palabra y de la experiencia. Y eso es suficiente para fortalecer su fe. Pero hay cosas que David no puede comprender. Y ante la incomprensibilidad de Dios, lo que hace David es contemplar, es adorar. Recuerdan muy bien la estructura en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento.
Cómo Pablo en primer lugar desarrolla toda la parte teórica y doctrinal y luego la parte práctica. Y siempre que él termina la parte doctrinal, agrega una doxología. A él sea la gloria. Y la última parte doctrinal, pues es la parte más compleja. Generalmente Pablo presenta los argumentos doctrinales, soteriológicos, de salvación, de escatológicos, de justificación, de glorificación, etcétera. Toda la doctrina, pero una vez ha explicado la doctrina, lo que hace es adorar al Señor. Porque él entiende que en parte de esa doctrina hay incomprensibilidad. La doxología es la respuesta ante lo incomprensible. Y eso hace parte de la contemplación. Lo que hace David es contemplar ante lo incomprensible del Señor. Quizá él no entiende el por qué está viviendo la situación que está viviendo, pero lo que más le importa aquí es adorar al Señor. Lectura, meditación, oración y contemplación. Esa es la confianza triunfante del salmista. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El tabernáculo aquí sirve de refugio para el salmista. ¿Cuál es el lugar más seguro del mundo para el creyente? La misma presencia de Dios. Es el escondite más seguro, es la morada más segura que puede tener el justo ante el malo. La roca más alta, la cual los malos no pueden alcanzar, no es una roca material, es el mismo Señor. Y es por eso que siempre en los salmos se habla de esta manera metafóricamente, porque David entendía muy bien que por mucho que esté rodeado de murallas muy altas y muy anchas, los enemigos podían atravesarla en cualquier momento. Pero si hay una roca la cual ellos no pueden atravesar, esa roca es el mismo Dios. Y él lo entendía. En lo más profundo de su corazón, el justo sabe que no hay un camino más seguro y refrescante que su comunión íntima con el Señor en oración. Lectura, meditación, oración y contemplación. 4 disciplinas espirituales fundamentales para una confianza triunfante. Como consecuencia de esto, el orante David puede levantar la cabeza, puede levantar su cabeza en señal de triunfo por encima de todos sus enemigos. Y entienda esto, mi querido hermano, no significa que ya la aflicción ha pasado. No significa que ya la adversidad se ha superado. Lo que significa es que en medio de la aflicción y en medio de la adversidad, el creyente ha vencido su temor. Pero la aflicción está. Y eso debemos comprenderlo, porque mientras el salmista contempla la gloria de Dios, entonces sigue enfrentando su aflicción. Lo que pasa es que el principal enemigo en medio de la lucha es el temor. Es el temor en nuestro corazón. Y con eso está lidiando el salmista. Mientras pelea con el temor en el presente, sus ojos están puestos en la gloria de Dios, mirando hacia el futuro. Es un hombre que camina en el presente a la luz de la eternidad. Y esto le ayuda a vencer su temor. Sobre esta roca le rinde culto a Jehová con sacrificios de alabanza y con acción de gracias, de tal modo que todos pueden oír cuando levanta su voz y le canta a Jehová. En este momento el salmista rebosa de alabanza. Versículo 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Él no la levanta. El Señor levanta su cabeza. Es el Señor. Porque es el Señor el que vence el miedo en David. Es el Señor el que le da la victoria. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. Todos sus peligros y temores están en un segundo plano, mientras el salmista alaba al Señor, quien ilumina su camino, lo salva de diversos peligros y lo protege del hombre malo.
Lectura, meditación, oración y contemplación. Esa es la confianza triunfante del salmista. Y para podernos autopredicar el Evangelio como lo está haciendo David, autopredicándose el Evangelio, debemos tener estas 4 disciplinas. La pregunta que surge en este momento, querida iglesia, es: ¿con cuánta regularidad te autopredicas el Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Con cuánta regularidad te autopredicas el Evangelio? Y sabes que para autopredicarnos debemos tener nuestra mente saturada de la palabra de Dios. Una vez el salmista tiene la confianza triunfante, una vez él entiende que mientras está peleando contra el temor y contra las aflicciones y contra todas estas adversidades, su corazón y su mente y su alma están puestas en la gloria del Señor, mirando hacia el futuro. Camina a la luz de la eternidad. Entonces puede levantar su voz con fe. Puede levantar su voz con fe. Miren la súplica, versículos 7 al 14. La confianza suplicante del creyente. En segundo lugar, oye Jehová mi voz con que a ti clamo. Escuche la invitación final de confianza en el versículo 14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Por esta razón, en esta segunda parte del Salmo podemos observar que el salmista lo que hace es suplicarle al Señor y aprender a esperar la respuesta. ¿Qué es lo más difícil de esperar? ¿Recuerdan? Perseverar esperando. Eso es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil de orar? Perseverar orando. No es difícil esperar. Lo que es difícil es aprender a esperar. Eso es lo que es difícil, perseverar esperando. Si tienes una cita con una persona y te dice la hora exacta de la cita y tú llegas a esa hora y la persona no llega, tú lo puedes esperar 5, 10, 15 minutos. Pero cuando ya pasan 20, ya no quieres esperar más. Y cuando pasa media hora, ya no lo quieres esperar, ya te quieres ir. Porque te cuesta perseverar esperando. Eso es lo más difícil. Y aquí vamos a encontrar una gran lección del salmista para esperar la voluntad del Señor. Este versículo 7 tiene 3 peticiones a Jehová. Primero, oye. Segundo, ten misericordia. Y tercero, respóndeme. Son 3 peticiones. Y estas 3 peticiones expresan la intensidad con que el orante levanta su súplica al Señor. Hay intensidad. Y en los momentos de adversidad donde el miedo se levanta contra el creyente, la urgencia de la súplica es tan necesaria y tiene que ser tan intensa que el creyente no tiene otra opción que clamar a Jehová y esperar de él misericordia. Y es que al rogarle al Señor que tenga misericordia, hay un pensamiento que nos lleva a hacer un ejercicio retrospectivo. ¿Y cuál es ese ejercicio? ¿Cuán miserable éramos? Pero el Señor trajo nuestra miseria a su propio corazón. Y esa verdad que una vez experimentamos sigue alimentando la fe del salmista. Y es por eso que te clamo a ti, misericordia. Con todo y la experiencia redentora que el salmista ha podido tener delante del Señor, sigue reconociendo su condición pecaminosa. Ten misericordia de mí y respóndeme. Esa es la resolución del salmista. Me quedaré aquí esperando que me respondas. Aprenderé a esperar. Lo más difícil de esperar es perseverar esperando. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
La resolución de David es buscar incansablemente el rostro del Señor. Y es por eso que utiliza esa expresión rostro de Dios. Y esto hace referencia a la comunión íntima que anhela tener el salmista todos los días con el Señor. Es la cercanía de Dios. Y sabe que el rostro del Señor no lo mata. No lo mata. Al contrario, puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Esta declaración no la puede decir cualquier persona, sino simplemente aquellos que tienen acceso libre a la presencia del Señor y que saben que encontrarán un lugar seguro ahí. Para los incrédulos, el rostro del Señor puede ser el lugar más terrible de sus vidas. Más terrible. En el versículo 9 encontramos tres peticiones también. Tres peticiones. Primero, no escondas tu rostro de mí. Esta petición va ligada a la confianza que tiene el salmista del Señor, que Él responderá a su súplica. Ahora, el salmista no nos está diciendo cómo el Señor responderá a su súplica. Él entiende que sea cual sea la manera como el Señor responda a su súplica, Él la va a aceptar. Él la va a aceptar. ¿Por qué? Porque su confianza es una confianza triunfante. Ya su fe se ha fortalecido. Entonces puede rogar al Señor y esperar. Sea cual sea la respuesta del Señor, el salmista la va a aceptar. La segunda, no apartes con ira a tu siervo. Esto significa la ruptura de la comunión del creyente con Dios. Por si quizá, oh Señor, he pecado y estoy experimentando lo que he experimentado, no apartes con ira a tu siervo. Todos nosotros entendemos que no necesariamente las aflicciones que vivimos, las vivimos porque hayamos pecado. No. Hay aflicciones y adversidades que experimentamos por la soberana voluntad del Señor. Sin embargo, nunca está de más cuando las vivamos decirle, me han alcanzado mis pecados, Señor. Nunca está de más. Y nunca está de más la condición de humildad de venir delante del Señor y reconocer la miseria. No sabemos si David ha pecado o no. El Salmo 27 no nos lo dice. Lo que sí sé es que él está trabajando por la comunión con Dios. Ha permanecido en comunión con Dios y no quiere quebrantar dicha comunión. Si hay algo que más le importa al salmista, es no decepcionar a su padre. Es lo que más le importa. Él entiende muy bien que su relación con Dios no va a cambiar. David es hijo de Dios y ha recibido todos los beneficios del pacto. Sin embargo, su comunión con Dios sí puede ser quebrantada, aunque su relación nunca cambie. Él lo entiende bien. Él ha sido fiel a Jehová y espera seguir siendo fiel al Señor. Tercero, no me dejes ni me desampares. La peor de todas las noticias es oír que el Señor nos ha dejado y nos ha desamparado. ¿Cómo sería esa noticia? Terrible, ¿verdad? Nosotros escuchar que el Señor nos ha dejado y nos ha desamparado sería la peor de todas las noticias. La peor. Sin embargo, David está convencido que el Señor no lo abandonará. ¿Notan la fe? ¿Notan la confianza suplicante? El Señor no lo abandonará porque es su Salvador. Y qué tan bueno es declarar estas cosas cuando todo marcha muy bien. Pero cuando estamos experimentando la aflicción, pues es allí donde la exigencia del creyente es aún mayor. Y reflejar esa confianza suplicante, estar completamente seguro que sea cual sea la situación que esté viviendo en su vida, el Señor no lo va a abandonar. Y miren el ejemplo entonces del versículo 10. ¿Notan cómo va ligado a la declaración anterior? Su confianza suplicante, los hombres sí te pueden dejar y los hombres sí te pueden desamparar. Y esta es la hipótesis más dolorosa que una persona puede imaginar, ¿verdad? ¿Cuál es esa hipótesis? Ser abandonado por sus propios padres. Es muy doloroso.
Sin embargo, si eso llegase a pasar, el salmista confiesa con confianza suplicante, con todo, Jehová me recogerá. ¿Y cuál es la razón? Porque Jehová no te desampara ni te abandona, porque Él es fiel. Esa es la razón. La mención de los padres en este texto apunta a sufrir el abandono por personas a las cuales se le ha tenido mucha confianza, pero que al final de cuentas quebrantaron esa confianza y por eso nos dejaron, por eso se fueron. La confianza del Señor nunca puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque a pesar de que fluctúes en tu fe delante del Señor, a pesar de eso, el Señor no te abandonará. ¿Qué tal si la permanencia de la presencia del Señor en nuestras vidas dependiera de nuestra propia confianza? ¿Qué tal en esos momentos difíciles, cuando la confianza es atacada y está muy debilitada? Entonces, ¿qué pasaría con el Señor? Se tendría que ir. Sin embargo, la permanencia de la presencia del Señor morando en nuestras vidas no depende de nuestra confianza. Él permanece fiel. Tengamos una confianza triunfante o no, una confianza suplicante o no. Es precisamente esa verdad lo que le da el triunfo al salmista y lo que le permite suplicar al Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Él pone su confianza en el Señor. Nunca lo ha defraudado, nunca lo ha desamparado y nunca lo ha decepcionado. De allí que la mejor noticia que puede recibir una persona en este mundo es saber que el Señor ha perdonado sus pecados y ha venido a morar en sus vidas. O yo le pregunto a usted, ¿tiene algo mejor que eso? ¿Tiene algo mejor que eso? ¿O ha considerado algo mejor que eso? Por eso los pasos de David siempre estarán seguros, porque el Señor no cambia. Versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El orante le dice al Señor que le enseñe su camino apelando al hecho de que Jehová es su luz y que ilumina su sendero, algo así como la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Quizá David está recordando ese hecho histórico tan sublime y lo está aplicando a su propia vida. ¿Qué está aplicando? La palabra. ¿Dónde leyó David esa historia? En la ley. Él está aplicando la palabra. Lectura, meditación, oración y contemplación. David espera que el Señor lo guíe por senda de rectitud y nuevamente apela al hecho de que el Señor es su luz, como empezó en el versículo 1, Jehová es mi luz, y cómo está terminando, recordando que Él es su luz. Por eso el salmista le pide al Señor no lo entregue a la voluntad de sus enemigos. Ahora, ¿quiénes eran estos enemigos? Aquellos que le acusaban falsamente. Esos eran sus enemigos, aquellos que levantaban calumnia y entonces deterioraban la integridad del salmista. Este texto se conecta con el versículo 2 del Salmo 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En la primera parte del Salmo vimos los peligros bélicos, peligros militares, personas acampando para destruir al salmista. Pero ahora vemos otro tipo de peligros. Y en la última parte del Salmo hay peligros que atentan contra la integridad y el nombre del salmista. Posiblemente David era rey. Posiblemente David era rey. Y debemos recordar los oficios que tenía que desarrollar los reyes en Israel. Y el Salmo capítulo 46 nos dice algunos de esos oficios. Por lo menos nos menciona dos oficios fundamentales. El primero, defender al pueblo en la guerra. Y notan la primera parte del Salmo 27 cómo los ataques son militares. Y el segundo oficio, administrar la justicia en la paz.
Ahora bien, este último oficio está siendo atacado en la última parte del Salmo 27 por las acusaciones injustas de sus enemigos que van a vulnerar la integridad del rey para juzgar al pueblo. Y muy seguramente esto le preocupa a David. Pero ¿saben una cosa? David no se defiende. No se defiende. Él decide perderse en la bondad de Jehová y aprender a esperar. De allí la importancia de comprender el propósito de los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios llevan al creyente a aprender a descansar en la justicia de Dios y saber que la batalla no es nuestra, sino que el Señor pelea por nosotros y de Él es la venganza. Entonces, el corazón del ofendido descansa y tiene paz. El Señor finalmente hará justicia. Por eso lo dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Disfrutar la bondad de Jehová se conecta con el último acto o la última disciplina espiritual. ¿Cuál es? Contemplación. Lectura, meditación, oración y contemplación. La contemplación que David ejercita aquí es de la bondad del Señor. Note, él está contemplando la naturaleza de Dios. Y se resalta la importancia de la teología propia en el Salmo 27. Yo no puedo contemplar la bondad del Señor si no conozco la naturaleza de Dios. Es de vital importancia para la vida de un creyente profundizar en los atributos del Señor. Conocer los atributos de Dios para poder contemplarlos y así aprender a esperar la respuesta de Dios. Es de vital importancia. La tierra de los vivientes y el tabernáculo son lugares que el salmista ha venido mencionando. Ya nos mencionó el tabernáculo como un lugar seguro, ahora la tierra de los vivientes. Ambos lugares están representando la presencia especial del Señor. Ambos lugares. Pues ¿cuál es el anhelo más alto del salmista? Estar un día con el Señor para siempre. ¿Y cuál es el anhelo más grande del creyente? Estar un día en ese lugar donde estará el Señor. ¿De qué nos sirve anhelar un lugar donde el Señor no está presente? Lo que le da sentido al reino eterno es que el eterno estará ahí. Eso es lo que le da sentido. Él recuerda esta gran verdad y entonces se llena de mayor confianza. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es la invitación final del Salmo 27. La confianza suplicante del salmista le da más confianza al terminar su oración. De tal manera que ahora él no solamente suplica por él, sino que invita al pueblo a esperar al Señor. ¿Recuerda lo que aprendíamos hoy en el estudio bíblico? ¿Cuándo empiezo a consolar? ¿Cuándo he sido consolado? ¿Y cuándo invito a esperar? Cuando he ido aprendiendo a esperar. ¿Cuándo invito a contemplar? Cuando he ido aprendiendo a contemplar la gloria de Dios. Es así como trabaja esto. Él se autopredica recordándose que es su responsabilidad esforzarse y alentarse mientras espera y aguarda la respuesta del Señor. Él se tiene que autopredicar la palabra constantemente. Y es por eso que todos, en cierto sentido, somos predicadores. Todos. Y el primer auditorio al cual tú le tienes que predicar el evangelio, eres tú mismo. Tú eres el auditorio. Absolutamente convencido David de que vale la espera esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor ilumina su camino, lo salva de diversos peligros y lo protege del hombre malo. La confianza que vence al miedo, querida iglesia, es una confianza triunfante, que triunfa
en un momento de adversidad y su fundamento es la autopredicación, pero al mismo tiempo es una confianza suplicante, la cual nos permite entonces contemplar la gloria de Dios mientras esperamos. Esa es la confianza que vence al miedo. Y si hay algo, un enemigo que ataca a la iglesia a lo largo de toda su historia, pues es el temor. Es el temor, el mismo miedo que estuvo en David. Esa experiencia terrible puede estar en tu corazón hoy. Es el principal enemigo de nuestra fe, el temor, pero hay que batallar con él, hay que luchar contra él. A la luz de este salmo nos hemos podido dar cuenta que hay todo un proceso para poder combatir el temor. Mire que el temor no se elimina de nuestras vidas con frasecitas, ni con muletillas, no. Miren que el temor se elimina de nuestra vida a medida que nosotros entramos en un proceso y notamos todo el proceso que el salmista nos ha venido enseñando. Por lo menos hay 4 disciplinas espirituales importantes ahí que tenemos que considerar. Al pensar en este salmo, yo no me puedo olvidar de Jesucristo. Yo no me puedo olvidar de Cristo. Y cuando leo el versículo 1 del capítulo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Creo que al leer este versículo, creo que no hay manera de no ser movidos a pensar en Jesucristo. Inmediatamente nos lleva a Jesucristo. Recordamos las palabras de Jesús en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de Juan, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Utilizando una metáfora, ¿verdad? Lo que hace el Señor es compararse con la luz y su audiencia entendía bien esto. Quizá llevó su mente nuevamente a la columna de fuego que guió al pueblo en el desierto. Aplicación tal cual como lo hizo David en el Salmo 27. Señor, ilumina mi sendero, así como iluminaste al pueblo en el desierto. Hay una implicación muy interesante. De la misma manera, el Evangelio de Lucas nos recuerda en el capítulo 2, versículo 10 al 11, lo que el ángel del Señor le dijo a los pastores en la pequeña y despreciada Belén. ¿Recuerdan esas palabras? No temáis. ¿Recuerdan? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y cómo empezó el texto? No temáis. Jesucristo nos salvó de todos nuestros enemigos ya, del pecado, de la muerte y de Satanás. Y luego de nuestra conversión nos sigue salvando de ellos. Todos aquellos que han sido salvados siguen siendo salvados y seguirán siendo salvados hasta la perfección de su salvación. Y a la luz de estos pasajes, querida iglesia, podemos decir confiadamente entonces que Jesucristo es mi luz, es mi salvación y es mi fortaleza. Y no hay duda al respecto. Recuerden esto, se lo repito. El fundamento de nuestra confianza triunfante es la triple verdad, luz, salvación y fortaleza. Pero el método que te permite fortalecer tu confianza y vencer el temor es la autopredicación. Te lo repito, la autopredicación. Y para llegar allá hay que leer, meditar, orar y contemplar. Queridos hermanos, nuestra confianza suplicante nos lleva a la plena certeza de que el Señor no esconde su rostro de nosotros ni nos abandona. Recuerda, la oración sigue siendo nuestro mayor aliado. Sigue siendo nuestro mayor aliado. Cuando tú conoces la reforma, deberías orar más que cuando no la conocías.
porque tenemos un correcto entendimiento de lo que es la oración. Contempla la hermosura de Cristo en las Escrituras. No lo olvides. Contempla la hermosura de Cristo y aprenderás a lidiar con tus temores. ¿Dónde vemos la gloria de Cristo? En su palabra. ¿Dónde vemos el rostro de Cristo? Por ahora, en su palabra. Querido amigo que estás aquí en este auditorio, aquí presente, la única manera de vencer tus miedos es confiando en Jesús. Es la única manera. Porque tú también experimentas temor, tú también experimentas angustia, tú también experimentas miedo. Pero yo te digo una cosa, sin Cristo yo no te puedo dar una palabra esperanzadora para tus temores y tus miedos. Porque el temor más terrible que vas a tener que experimentar es ser juzgado y condenado por el mismo Cristo. Y si tú no vienes a Él, entonces el temor de tu enemistad contra Dios no será quitado y por ende todos los miedos que vives son castigos del Señor que recuerdan su ira sobre ti. Ven a Cristo, querido amigo. Ven a Cristo y confía en Cristo para que puedas experimentar verdadero arrepentimiento y puedas tener una comunión con Dios y aprendas a lidiar con el temor. Cristo es el único que te puede dar la victoria. La confianza del creyente es una confianza triunfante, pero es una confianza suplicante. Demos gracias al Señor.